Queridos hermanos, hoy es Viernes Santo. La Iglesia en su liturgia celebra la muerte del Señor, su pasión y su muerte, tal como acabamos de escuchar en el relato del Evangelio de San Juan. Nos invita, por tanto, a mirar a Cristo crucificado y a reflexionar en lo profundo de nuestro corazón sobre el sentido de este acontecimiento histórico. Sucedió tal como se nos ha contado y así lo ha transmitido la Iglesia desde aquel día, aquel Viernes Santo, hasta el día de hoy. Cuando llegamos a este aspecto de la vida cristiana, que es un aspecto nuclear y esencial, nos faltan reflexiones, la mente se queda corta y las palabras también. Quizá la actitud más propia sea la de la contemplación. Mirarán al que traspasaron. Miremos, por tanto, a Jesucristo, a quien con la lanza el soldado traspasó su costado y de aquel costado salió sangre y agua. Y contemplando a Jesús crucificado, vemos, en la primera lectura así nos lo ha presentado, que desde siglos antes es anunciado que el Mesías, el que viene para salvar al mundo, habrá de pasar por este trance de la muerte injusta, de la muerte a manos de los pecadores, y que su alma verá la luz, se nos dice ya en ese cuarto cántico del siervo de Yahvé, sin todavía saber ni vislumbrar cómo van a ser los hechos en la historia. Cristo muere y al tercer día resucita. Jesucristo, por tanto, nos enseña a vivir nuestra vida, a vivirla en el seguimiento como discípulos, y nos enseña también a morir. Es todo un arte, morir como Dios quiere, como Dios manda, morir como ha muerto Jesús. El Salmo, lo hemos repetido, esa actitud de confianza: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Qué necesitado estamos en el mundo de hoy y en nuestra sociedad de saber morir. La muerte no es algo manipulable en manos de los hombres, sino que la muerte es el acto supremo de mayor libertad por parte del hombre, que lo vive en la obediencia y en la confianza en Dios. Cuando Dios es suprimido del horizonte humano, la persona humana está a merced de lo que hagan los otros. Y hay leyes, como sabemos, alguna bien reciente en nuestro contexto social, pues que dan licencia para matar, como si la vida fuera propiedad privada o propiedad del Estado o propiedad de quien sea. La vida es de Dios. Y Jesucristo nos enseña a vivir y a morir con esta confianza puesta en Dios. Nuestra tarea será ayudar, acompañar, paliar el sufrimiento, pero el sufrimiento no se mitiga matando al que sufre. Es una manera bárbara
de suprimir el sufrimiento. El sufrimiento se mitiga con mucho amor y con los cuidados paliativos, como todos entendemos. La muerte de Jesús en la cruz arroja una luz inmensa sobre la vida y sobre la muerte. La pregunta es, ¿y por qué Dios Padre, que es protagonista en el Viernes Santo, por qué Dios Padre ha enviado a su Hijo a la cruz? ¿No podía habernos redimido de otra manera? Es una pregunta que todos nos hacemos, sobre todo cuando nos llega el sufrimiento a nosotros mismos. Señor, ¿pero por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué así? Y no hay una respuesta filosófica, sino que la respuesta es volver a mirar a Cristo crucificado. Y ahí Dios nos dice en su propia palabra: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. La muerte de Cristo responde, por tanto, a un plan misterioso de Dios, en el cual Dios expresa su amor a su Hijo, constituyéndole Redentor universal, y Dios expresa su amor a nosotros, porque precisamente en esta entrega ha expresado su amor hasta el extremo. Ese amor del Padre ha sido secundado por el Hijo, por el propio Jesucristo. Nadie me quita la vida, soy yo el que la da voluntariamente. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mirando a Jesucristo, aprendemos a morir en la libertad de entregar la vida, de entregarla todos los días de nuestra vida. Mirando a Jesucristo, aprendemos a amar, puesto que la cruz es la cátedra del amor. Mirando a Jesucristo, aprendemos que la muerte no es el punto final, sino que la muerte será el pago de nuestros pecados, un pago sobreabundante que nos abre de par en par las puertas del cielo, ya perdonados y redimidos por la sangre de Cristo. En la cruz, Jesucristo, por tanto, ha expresado su amor, y lo vemos de alguna manera en nuestra vida cotidiana. El amor se expresa con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación, con entrega. El amor no son palabras bonitas. El amor de unos padres a su hijo, padre o madre, el amor de un esposo a su esposa o viceversa, se expresa precisamente en los momentos de la dificultad. Cuando todo va bien, es muy fácil decir te quiero, pero cuando hay dificultades, o la enfermedad, o el contratiempo, o la incomprensión que se produce a veces de unos para con otros, Jesucristo nos enseña que el amor es más grande que el pecado, que las limitaciones humanas, que los defectos, que las debilidades humanas. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Uno de los dichos de luz y de amor de San Juan de la Cruz. La cruz nos enseña, por tanto, ese lenguaje del amor que incluye el sufrimiento, la entrega, el don de la propia vida, como una expresión precisamente de esa vida entregada, tal como Dios nos la ha dado y como nosotros queremos dársela a Él. En la segunda lectura se nos ha presentado este sacerdocio y sacrificio de Cristo, la ofrenda existencial de su vida, a gritos y con lágrimas,
presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado. Y siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. No hay otro camino. No es que la cruz nos enseñe el mejor de los caminos para ir al cielo, es que no hay otro. Pero no solo para ir al cielo, sino para la convivencia. No hay otro. No hay otro camino que el de dar y entregar la vida en servicio, en amor, como ha hecho Jesucristo, y así nos lo explica la carta a los Hebreos. Y a lo largo del relato de la pasión, que podemos meditar cada uno personalmente, aparecen puntos muy destacados que llegan al alma, ver hasta dónde es capaz el hombre en su relación con Dios. Nada nuevo, pero siempre es nuevo cuando escuchamos, porque nos sentimos reflejados en la traición de Judas, en las negaciones de Pedro, en el agnosticismo de Pilatos, en la acusación del Sanedrín o en la condena a muerte por parte del propio Pilatos, o en los gritos de la muchedumbre: crucifícalo. Cuando uno vuelve a escuchar el relato de la pasión, en este caso preciosamente cantado, pues entra más a fondo en el misterio del corazón de Cristo, que ha ido libremente, soberanamente a la muerte. Ese diálogo de Jesús con Pilato: ¿tú eres rey? Sí, yo soy rey. He venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dice: ¿y qué es la verdad? En plan agnóstico y chulo. Actitudes que se repiten durante toda la historia. Por fin, Pilato, que no quiere implicarse, se ve implicado de lleno ante esta condena a muerte, una condena según la ley romana, condena a la pena capital en la crucifixión. Pero consuela muchísimo volver a escuchar en el relato de la pasión las palabras de Jesús, en este relato o en los demás relatos, y en este concretamente cuando nos da a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la incluyó en sus cosas propias, en aquello sin lo que uno no puede vivir. La recibió en su casa, entre sus cosas propias, igual la traducción una que otra. Desde entonces María pertenece al patrimonio de la Iglesia, de esta comunidad de redimidos por Jesucristo, y ella es la madre del Redentor y nuestra madre desde la cruz. Contemplamos, por tanto, todos estos momentos de la pasión, de la muerte de Cristo, para concluir: Jesucristo me amó y se entregó por mí. Cada uno de nosotros puede afirmarlo de sí mismo. Jesucristo ha ido a la cruz no por el amor universal o anónimo, sino que ha ido por cada uno de nosotros, por ti, por mí. Y San Pablo lo dirá en la carta a los Gálatas: estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta etapa terrena, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Ese amor de Cristo, expresado en la cruz, ha conmovido los cimientos de la humanidad a lo largo de los siglos. El corazón
de tantos hombres y mujeres a los que ha llegado esta noticia y se han conmovido y han cambiado la vida. Si Él me ha amado de esta manera, ¿cómo tengo que amarle yo? Yo no puedo pasar de este amor, no puedo ser indiferente, no puedo vivir como si esto no fuera verdad. Me amó y se entregó por mí. Es la verdad fundamental y fundante de nuestra vida. Y en ese amor de Jesucristo va construyéndose nuestra propia historia. Porque es un amor de predilección, es un amor de misericordia, de perdón. Es un amor que nos acompaña en cualquier circunstancia de nuestra vida, aunque sea la situación límite de alejamiento. Dios no la permita, pero incluso ahí me amó y se entregó por mí. Jesucristo ha recorrido los pasos perdidos del hombre pecador para traerle a la casa del Padre. Me amó y se entregó por mí. Nadie puede pensar, por mí no murió, porque soy un pecador mucho más allá de lo que nadie pueda imaginar. No conoces el amor de Cristo. Jesucristo ha muerto por ti, también por ti, sea cual sea tu situación, porque Él te ha conocido y conociéndote ha dado la vida por ti. Y no es un decir ni es una frase poética, es la más profunda realidad del plan de Dios en tu vida. Vivamos, por tanto, de esta certeza. Me amó y se entregó por mí. No dudes nunca del amor de Dios, del amor de Cristo que ha muerto por ti, por mí. Y apoyado en ese amor puedas construir una vida nueva, puedas incluso llegar a la santidad plena a la que Dios te llama, aun siendo pecador, o precisamente desde esa situación de pecador, Dios te quiere llevar a la plena santidad. Si crees en un amor que es más fuerte que el pecado y más grande que todas tus imaginaciones. Pues la celebración de esta tarde, en la que no hay misa, no hay consagración del pan en el cuerpo de Cristo, del vino en su sangre, sino que comulgaremos con la Eucaristía consagrada ayer y depositada en el monumento. En la celebración de esta tarde viene a continuación la oración universal. Jesucristo ha muerto por todos los hombres y mujeres del mundo. Nadie puede sentirse excluido. Por eso esta oración universal nos ensancha el corazón. Jesucristo no ha muerto por unos pocos, por los creyentes, por aquellos que están visiblemente en la iglesia o por los que están en gracia de Dios. Jesucristo ha muerto por todos y cada uno, en esa expresión del por muchos, que no se opone a todos, se opone a pocos. No por pocos, sino por muchos, es decir, por todos. Y esta oración universal lo expresa detenidamente. Y después nos acercaremos, al menos el que preside, a adorar la cruz. Y aunque hoy no podamos, por las limitaciones sanitarias, abrazar, besar la cruz, pues al menos con la mirada contemplemos, adoremos a Cristo y abracémosle con un gracias emocionado del que ha dado la vida por nosotros, por cada uno de nosotros, por mí. Esta será la adoración de la cruz, para después pasar a la comunión, en la espera de la resurrección. Cristo ha muerto verdaderamente, ha muerto desangrado y por asfixia en la cruz, y muerto ha sido depositado en los brazos de su madre, y de ahí ha sido llevado al sepulcro, como nos ha relatado el Evangelio. Nicodemo, José de Arimatea tenían preparado aquel sepulcro, y las mujeres que aparecen como en segundo plano de la escena son las que están allí,
con María. Y serán las primeras que irán al sepulcro. Y Jesucristo tendrá con ellas el detalle de hacerlas las primeras testigos de la resurrección. Sí, Jesucristo en su discipulado no solo ha tenido varones, también hombres, también mujeres, quería decir, además de su Madre Santísima, que es la mujer por excelencia. Pues las mujeres santas que acompañan a Jesús también pueden enseñarnos con qué delicadeza hay que preparar los perfumes, la expresión de ese amor que ya María de Betania al comienzo de la pasión ha aparecido y aparecen aquí para preparar el sepulcro, y no hará falta, porque cuando fueron al sepulcro Jesús ya había resucitado. Viernes Santo, no nos cansemos de contemplar la cruz de Cristo y a Cristo crucificado en ella. No nos asuste la cruz de nuestra vida. Cada uno tiene su cruz. A veces la eludimos, pero Jesús nos invita a abrazarla. Y a lo largo de nuestra vida no sabemos cuáles serán las cruces que irán apareciendo. El Viernes Santo será una ocasión año tras año de adorar la cruz de Cristo, de abrazar nuestra cruz y de ayudar a los demás a llevar su cruz. Que así sea.